Pues muchas gracias. Ya después de tantos formalismos vamos a iniciar. La presentación se llama La otra cara de Hernán Cortés. Y como decíamos, bueno, hay una historia oficial hispanista, una historia escrita por los vencedores y llega el cinismo hasta que ¿Cómo hace que se vea ahí? escriben la Se visión de comparte los en la vencidos, pantalla. escrita por los vencedores. Les vamos a pedir que apaguen sus micrófonos, por favor, para que no se duplique la voz. Bien, entonces decía que esta historia es una historia amañada, una historia hispánica y que necesitamos cambiar para descolonizarla. Nosotros, yo estoy convencido, cada día me convenzo de que pienso exactamente igual que Hernán Cortés y no podía ser menos, dado que desde hace 500 años todo está visto desde los ojos, la óptica, el ángulo de los conquistadores. Entonces, bueno, hacemos una introducción breve y vamos a la primera lámina. Las 6 civilizaciones más antiguas de la humanidad y con un origen autónomo. Es importante darnos cuenta que somos una de las 6 civilizaciones más antiguas con Egipto en las márgenes del río Nilo, Mesopotamia entre los ríos Tigris y Éufrates, la India en las márgenes del río Ganges, China en las márgenes del río Amarillo, el Tahuantinsuyo en la cordillera de los Andes y el Anáhuac al norte del continente. Esta es según el maestro León Portilla, aunque sabemos que, por ejemplo, hay otros lugares donde hay unas civilizaciones que ahora se están descubriendo mucho más antiguas, como es en la propia África o en Turquía, etcétera. Pero bueno, eh, como no somos historiadores y no vemos la historia desde un punto de vista historiográfico, queremos más bien ir a los procesos históricos para entender de dónde venimos y dónde estamos y dónde queremos ir. Entonces, somos hijos de una de las 6 civilizaciones más antiguas del planeta. El Semanáhuac, los que están enteramente juntos entre las grandes aguas. Nuestro continente en lengua náhuatl se llama Ixachilán. El Semanáhuac como la unidad en la diversidad. Es una idea muy interesante, fíjense, nosotros somos una civilización con muchas culturas diferentes en tiempo y espacio. Y realmente Sem Anáhuac, como nos acaba de decir Lucecita, es los que viven enteramente juntos entre las grandes aguas. Y yo lo quiero entender desde Alaska hasta la Tierra del Fuego y las grandes aguas, los dos grandes mares, océanos que nos rodean. Entonces, somos una sola civilización con muchas culturas diferentes en tiempo y espacio, con una matriz filosófica cultural que nos unifica en nuestra diferencia. Y en este tiempo histórico nuestro tenemos 3 partes. La civilización del Anáhuac con 7.500 años de desarrollo humano endógeno. El primer periodo es el periodo preclásico formativo con una influencia olmeca y abarca 5.800 años. Sí, es un periodo en el que, bueno, ahora se acaba de descubrir que hace 10,000 años los abuelos aquí en el Valle de Tlacolula estaban trabajando el teocintle para hacerlo maíz, pero insisto, nosotros estamos manejando la línea de tiempo que usa el doctor Miguel León Portilla, aunque desde luego es mucho más antiguo. Entonces tenemos 3 fases y la primera es un periodo formativo con la cultura olmeca, y no es que fueran los olmecas como una cultura, sino todos los pueblos del Semanáhuac van a tener una influencia olmecoide. Si ustedes ven, por ejemplo, aquí en Oaxaca, en los llamados danzantes de Monte Albán, pues tienen sus cascos y tienen toda la forma olmeca, o si vemos los vestigios de San José el Mogote, pues también es olmeca. Pero si vamos con los mayas o con los purépechas, es un periodo olmecoide para todos. El segundo periodo es el periodo clásico del esplendor con la cultura teotihuacana y abarca 1.050 años.
Así es, la cultura teotihuacana es como el centro generador. Equivocadamente dice la historia oficial que los Tolán, que es el nombre de en náhuatl de lo que llamamos hoy zonas arqueológicas, que los Tolán eran ciudades, pero no es cierto. En náhuatl ciudad es Saltépetl y Tolán quiere decir centro de conocimiento. Bueno, no es la traducción literal, que viene de Tule. El tular es donde se juntan muchas vainas y ese es un lugar donde se congregan. Y entonces Teotihuacán era el centro generador y van a aparecer hoy los arqueólogos, van a encontrar en Teotihuacán que el barrio maya, que el barrio zapoteco, que el barrio totonaco, pero no es que fueran ciudades, sino eran centros de conocimiento y el generador, pues el alma mater era, por decirlo de esta manera, era Teotihuacán y regresaban a sus comunidades con la información generada, compartida de manera horizontal entre todos, los toltecas. Tolteca no es una etnia, es un grado de conocimiento y por eso vemos las influencias teotihuacanas del periodo clásico en todos los lugares. El tercer periodo es el periodo posclásico de la decadencia, predomina la cultura mexica y abarca 671 años. Entonces es a partir del 850, que es el colapso del periodo clásico, cuando desaparecen los toltecas, se van y destruyen estos centros, los tolanes, comienza una tercera etapa que es un colapso y una etapa de decaimiento filosófico, pero no cultural, porque para 1519 teníamos la ciudad más grande del mundo, ya que vamos a hablar de ella, ¿no? El periodo preclásico formativo, la cultura, predomina la cultura olmeca y abarca del año 6000 a.C. al año 200 a.C. Tenemos una línea en ascenso, ¿verdad? Aquí ponemos, según el doctor Miguel León Portilla, 6000 años. Esto todavía no está muy claro, pero lo cierto arqueológicamente es que se encuentra en Oaxaca en el año 8000 antes de Cristo. Ya se encuentra los trabajos de creación del teocintle al maíz y también, desde luego, lo que será después la milpa, la chinampa y toda esta evolución. Entonces, es un periodo formativo en el que vamos desde un aspecto de que éramos nómadas, cazadores, recolectores, hasta llegar, por ejemplo, en el año 1500 antes de Cristo a aparecer la cultura olmeca, pero estas llamadas cabezas olmecas no nacieron espontáneamente, entonces por eso hay un periodo entre la invención de la agricultura y ya la aparición de los olmecas como tales, tiene un proceso pues de miles de años en lo que nuestros abuelos por sí mismos empezaron a desarrollar el conocimiento. Aquí tenemos una imagen de, ¿cómo se llama? El diablo enchilado. El diablo enchilado de San José del Mogote. Vean ustedes cómo deja de ser olmeca y está pasando a ser ya con una iconografía zapoteca. Y también vemos, por ejemplo, para el año 500 antes de Cristo, en la primera fase de Monte Albán, vemos los famosos, como decía, danzantes, que tienen cascos y que tienen toda la fisonomía de los olmecas. La pirámide de desarrollo humano comienza en este periodo. Y la pirámide de desarrollo humano tiene 4 sistemas. El primer sistema es el sistema de alimentación, el segundo el sistema de salud, el tercero el sistema de educación y el cuarto el sistema de organización. En esta primera fase que se dio en el preclásico es cuando se logran construir estos fabulosos 4 sistemas que son lo que le va a dar la base a la civilización para poder avanzar a lo que en la pirámide dice Toltecayot. Bueno, esos son 3 niveles superiores de los que vamos a hablar, pero que ya se dieron en el periodo clásico. Pero en estos miles de años de una formación endógena, es decir, que la gente por sí misma construyó el conocimiento, no recibimos apoyos
o conocimiento de otras civilizaciones. Bueno, estos 4 elementos como personas, como familia y como pueblo, si no tenemos una buena alimentación, una buena salud, una buena educación y una buena organización, tendremos problemas para poder encontrar la trascendencia. Los otros niveles nos hablan... No. El periodo Sí, clásico. El periodo clásico del esplendor, la cultura teotihuacana es la que predomina y es del año 200 antes de Cristo al 850, perdón, 200 antes de Cristo al 850 antes de Cristo. En este periodo se desarrolla la siguiente parte, que es la Toltecayotl, y los otros 3 niveles superiores de la pirámide de desarrollo humano. El primero es la conciencia histórica, el segundo, la conciencia de la sacralidad de la existencia, y el último, la conciencia energética. Es decir, este es el más grande logro de nuestra civilización, la conciencia del ser energético, y en ese vértice superior coincidieron las demás civilizaciones. Por eso es que podemos apreciar que de las 6 civilizaciones con origen autónomo, Egipto, Mesopotamia, China, India y la zona andina y el Anáhuac, todas construyeron pirámides. Entonces, esta no es una casualidad, sino que en el vértice superior las civilizaciones, no solamente la nuestra, sino las demás civilizaciones, llegaban a la conciencia del ser energético, de la carga energética, que es realmente la esencia de nosotros. Y bueno, esta es la cruz de Quetzalcóatl que sintetiza pues todo el conocimiento. El desarrollo espiritual equilibrado con el desarrollo material y el desarrollo cognitivo equilibrado con el desarrollo intuitivo. Con razón sentir que es lo mismo. Entonces, el periodo clásico, vamos a pedirles que cierren sus micrófonos, por favor. También personas que van llegando. Usted los puede pagar todos de una vez si siguen hablando. Le hace mute a todos. A ver, lo va a hacer ahorita Iván para que no haya interrupciones. Gracias, compañeros. Bueno, decía yo que el periodo clásico termina con lo que se conoce como el colapso del periodo clásico superior, que es la asombrosa destrucción y desaparición de los hombres y mujeres de conocimiento. Es algo que no se ha podido saber qué es lo que realmente sucedió, pero más o menos alrededor de una sola generación, en todo el Anáhuac, fueron destruidos o abandonados y algunos quemados estos lugares, y quedó la profecía del regreso de Quetzalcóatl. Entonces, bueno, así lo vemos y le vamos a pedir a Luz que entonces nos lea el texto en cuanto Iván termine. Colapso del periodo clásico superior. Se dio a la mitad del siglo IX. Aproximadamente en el año 850 después de Cristo, al mismo tiempo, todos los centros de conocimiento del Anáhuac fueron destruidos, cubiertos de tierra y abandonados por los venerables maestros. No se sabe por qué lo hicieron, cómo lo hicieron y a dónde se fueron. Desaparecieron dejando la profecía que regresarían en el año 1 Caña con el mito del esperado regreso de Quetzalcóatl. Bueno, y entonces este periodo del posclásico, el periodo de la decadencia, también hay un investigador mexicano, el profesor Alfredo López Austin, que le llama al estado suyano, es decir, que se va a transformar las formas de organización ancestral toltecas, que tienen mucho que ver con el mandar obedeciendo, el sistema que hoy conocemos malamente llamado de cargos en las comunidades, que esa es la democracia tolteca, va a tener una transformación porque muchos pueblos del periodo posclásico trataron de restaurar
la hegemonía que tenía Teotihuacán, pero por medio de las armas. Y a este periodo le llama el doctor Alfredo López Austin el Estado Sullano. Pero para efecto de lo que estamos explicando es cuando en este periodo posclásico llegan por allá del año 1200 el pueblo sin rostro, así fueron recogidos los Mistin, y entonces van a toda esta historia que nos ha dado la historia oficial, que obviamente es totalmente falsa, de esta historia de que venían en una peregrinación en busca de una tierra prometida y que una mujer virgen iba a dar a luz a un Mesías que los iba a dar su futuro. Bueno, esa historia, si ustedes la analizan, pues es una historia de origen, de fundación, no solamente de la civilización de la náhuatl, muy probablemente los mexicas que llegaron sin hablar náhuatl al valle de la náhuatl, que llegaron sin tejer algodón, sin sembrar maíz, sin hacer milpa, pues con una cultura muy rudimentaria porque venían del desierto, pues ellos se apropiaron de la historia ancestral y entonces ellos mandaron destruir los códices toltecas y rehicieron la historia, y en esa historia ellos se ponen como el pueblo elegido, pero si ustedes ven esta historia de la cual estoy hablando, de la peregrinación, etcétera, pues es muy parecida a esta historia que viene del zoroastrismo y que va a dar origen, por ejemplo, a toda la tradición judía, y es la misma historia de un pueblo elegido, de una búsqueda de un territorio esperado y un Mesías designado, en fin. Entonces esta historia los mexicas la transforman, la hacen suya y demandan destruir los códices que se mantenían del periodo clásico. Entonces la primera destrucción de códices ancestrales no la hacen los españoles, la hacen los mexicas para reformar la historia y ellos asumirse como el pueblo del sol. El quinto sol no se va a acabar y ellos van a restaurar esta energía que se tenía en la época de los toltecas. Y entonces esta visión de la democracia tolteca va a cambiar por estos designios de una élite gobernante familiar que se van pasando de ser tlatoani de padres a hijos y que va a llegar a Tenochtitlan con esta estructura. Tlacaelel, 1398 a 1480 aproximadamente. Fue el longevo Cihuacóatl de 3 tlatoanis mexicas, Itzcoatl, Moctezuma Xihuilcamina y Axayacatl, sobrino de Itzcoatl y hermano de Chimalpopoca y de Moctezuma Xihuilcamina. Fue el autor intelectual de la reforma religiosa, ideológica e histórica más importante en la historia de los mexicas. Es decir, los mexicas llegaron, fue la tercera migración, la primera migración del norte llegó y se ubicó en lo que hoy es Texcoco, la segunda se ubicó en lo que hoy es no, Tlatelolco, no. Azcapotzalco, y la tercera es la que llegó a ponerse en lo que hoy es el Cerro de la Estrella, en Culhuacán. Y este grupo eran los Mistin, que venían pues también buscando estas mejores tierras. Acuérdense que ellos venían del desierto, del lugar muy agreste, tenían una cultura muy fuerte de resistencia, pero no tenían la sofisticación de la milenaria cultura tolteca. Y sin embargo tienen una voluntad de poder increíble y en poco tiempo ellos se asumen a la Toltecayot, la conocen, mandan a sus hijos a estudiar a Cholula, que era el lugar donde se supone quedaban unos vestigios de la Toltecayot, de donde se formaban los jóvenes que iban a gobernar. Y dentro de esos jóvenes que fueron a estudiar a Cholula, a Toltecayot, se encontraron 3 jóvenes que van a hacer historia. Moctezuma el Huicamina, Netzahualcoyotl
y Tlacaelel. Tlacaelel, posteriormente, como nos acaba de decir Luz, fue Cihuacóatl de 3 tlatoanis. El Cihuacóatl, el gobierno estaba sustentado en el Consejo, el Gran Consejo Tlatocan, y de ahí bajaban en igualdad 2 personajes que iban a gobernar. El Tlatoani, que es el que organiza, y el Cihuacóatl, la mujer serpiente, el que administra, como un hombre y una mujer. Y ustedes saben que quien manda siempre, a final de cuentas, en la casa es la mujer, ¿no? Porque el que administra es el que tiene el poder, ¿no? Entonces, se dice que le decían a Tlacael el que por qué no quería ser Tlatoani, y él decía que no, que él tenía mucho poder, efectivamente, porque él era el administrador. Pero más que administrador, Tlacael fue un ideólogo que transformó la Toltecayot, que está basada en una enseñanza ancestral en la que de la imagen o la relación de aquel por quien se vive, bajan 2 figuras espirituales que van a entender lo que, o organizar lo que es la vida en el Tlactipa, que es Quetzalcóatl, como el soplo divino que le da conciencia a la materia, la energía espiritual, y Tlaloc, que es el símbolo del agua, que es la vida material. Entonces, la vida material y la vida espiritual estaban sustentados en esta dualidad Tlaloc-Quetzalcóatl. Y Tlacaelel va a quitar a Quetzalcóatl de esa dualidad y va a subir a su numen tutelar, que era Huitzilopochtli. Huitzilopochtli no viene del panteón tolteca, él es traído del norte, es el numen tutelar de los mexicas, y entonces Tlacaelel va a darle un significado, va a quitar a Quetzalcóatl, que es el símbolo de la educación, el espíritu y el conocimiento, va a poner en su lugar a Huitzilopochtli, que es el símbolo de la materia, de la voluntad de poder y de la guerra. Y este es el gran cambio que va a recibir la cultura mexica, y este es el gran cambio que se conoce como la Mexicayotl. O sea, de la Toltecayotl se pasó a la Mexicayotl, pero no todos los pueblos, solamente lo hicieron los mexicas. Eso es muy importante. Ese es otro punto también, que la historia oficial nos hace pensar que la historia del Sem Anáhuac es la historia de la cultura mexica, y no es cierto. En el periodo posclásico, pues los mayas, los zapotecos, los mixtecos, los totonacos, los purépechas, ellos no transgredieron la Toltecayotl. Ellos siguieron en la misma dualidad Tlaloc-Quetzalcóatl y no tenían problema del regreso de Quetzalcóatl. Entonces, esta transformación de la cultura espiritual a la cultura material, esta transformación de la guerra espiritual individual, íntima, personal, a una guerra contra los vecinos y para poner fuertes tributos. Esto explica el por qué de la noche a la mañana aparece la espléndida y maravillosa Ciudad de México, Tenochtitlan, como la ciudad más grande del mundo para 1519, y con unos adelantos que las ciudades europeas no llegaron a tener hasta el siglo XIX. Y estamos hablando del siglo XVI. Y aquí en esta maqueta de Tenochtitlan, que está en el Museo Nacional de Antropología e Historia, vemos muy claramente esta imagen al fondo del Templo Mayor, que tiene 2 templos pequeños en su parte superior, uno que estaría dedicado a Tlaloc. Templo consagrado a Tlaloc según la milenaria tradición tolteca. Templo consagrado a Huitzilopochtli según la ideología mexica. Y templo de Quetzalcóatl más pequeño y enfrente del templo mayor. Aquí se puede ver arquitectónica y gráficamente cómo Quetzalcóatl es disminuido y es exaltado Huitzilopochtli. Es decir, es disminuida la espiritualidad, no desaparecida, pero sí disminuida, y en su lugar se exalta el mundo material, la guerra y la voluntad de poder. Y es una lucha entre Quetzalcóatl, que lo pueden ver abajo,
a la izquierda, y Huitzilopochtli, y aquí hay una imagen del longevo Cihuacóatl Tlacaelel con algunos de los tlatoanes que normalmente eran jóvenes. Entonces, este hombre anciano vivió casi más de 90 años, 90 y tantos años. Yo le pregunté, hay un libro muy interesante que yo les recomiendo mucho que se llama Tlacael, el azteca entre los aztecas, escrito por por el maestro Antonio Velasco Piña, un experto sobre la cultura mexica, y yo le pregunté en su día al maestro que en su libro decía que los mexicas la élite mexica o una parte de la élite mexica había asesinado a Tlacael. Y él me dijo que fue cierto. Entonces aquí hay un punto importante. Antes de la llegada de los invasores españoles, había una fractura, había un choque entre la clase dirigente que quería mantener la Toltecayotl y la clase dirigente que quería mantener la Mexicayotl. Y recuerden ustedes que cuando se forma la Triple Alianza, la parte de Texcoco, representada por Netzahualcóyotl, va a mantener la Toltecayotl. 1519, año de la profecía del regreso de Quetzalcóatl. Cada 52 años, en uno de los calendarios anahuacas, se da el año Uno Caña, o sea, este calendario está regido por Venus. Entonces, estos 52 años desgraciadamente se van a repetir en el año 1519. Y aquí debemos de tener muy presente lo siguiente para entender lo que sucedió. En 1517, Velázquez, el gobernador de Cuba, envió una armada al mando de Francisco Hernández de Córdoba a robar y a saquear, y fue derrotada y rechazada. En 1518, nuevamente Velázquez forma otra armada que viene a robar y a invadir, y va al frente Juan de Grijalva, y también es derrotada y rechazada. 1517, 1518. Pero 1519 llega Hernán Cortés, prófugo de la ley de Cuba, porque salió huyendo de la ley de Cuba porque se le salió en una borrachera decir que iba a traicionar al gobernador de Cuba, y ordena Velázquez que lo detengan y él sale huyendo. Entonces llega en 1519 y tiene lo siguiente. ¿Quién era en verdad Hernán Cortés? Hombre de su tiempo, hijo de hidalgo pobre que fue expulsado de la Universidad de Salamanca por su bajo desempeño académico, abusador de mujeres casadas, ambicioso, se vino a América a hacer fortuna poniéndose al servicio del gobernador de Cuba, Diego Velázquez, traidor empedernido, traicionó a todos con los que hizo tratos. Diego Velázquez, inversionistas de la expedición, compinches de la expedición, Malinche, Cuauhtémoc, Ixtlilxóchitl, sus aliados anahuacas, pretendió traicionar a la corona española. Aquí es importante subrayar que eso es la gran característica de Hernán Cortés. Hernán Cortés, además de ser un psicópata, era un traidor empedernido, y fue traicionando con todo el que hizo tratos, fue traicionando. Por eso fue un hombre tan odiado, un hombre tan pues execrado por la gente de su tiempo, porque estaban con él o estaban contra él, y él siempre logró, porque estudió 2 años en la Universidad de Salamanca, jurisprudencia, lo que podría ser hoy derecho, y es corrido de la Universidad de Salamanca por burro, pero bien aprendió las cosas, y es uno de los elementos. Muchas veces nos lo quieren vender como un capitán, un guerrero. Él nunca fue un militar. Él fue un leguleyo, una persona abusiva, un violador de mujeres, empedernido,
una persona tramposa, un ladrón. Y lo más triste es que este personaje, para la sociedad mexicana, no lo han vendido como un héroe. Y es muy triste que muchas personas entiendan, crean que triunfar en la vida es ser un Hernán Cortés en su medio, ¿no? Cortés fue un psicópata. Ordenó las matanzas de Cholula y la del Templo Mayor. Mandó asesinar a sus 2 compinches de la expedición. Asesinó a Fray Juan de Tecto, el enviado de la corona. Asesinó al juez que llegó a México a instaurarle el primer juicio. Estranguló con sus propias manos a su esposa Catalina Suárez en su casa de Coyoacán. Falsificó la verdad en sus 2 libros que escribió. Robó a la corona oro de los rescates. Violó a la esposa e hijas de Cuauhtémoc y las mujeres de la nobleza mexica en la rendición de Tenochtitlan. Es algo que la historia oficial no nos quiere contar, pero este personaje, ¿verdad? Que ya venía desde, pues, fíjense que él quería, cuando los expulsaron de la universidad, quería irse en una expedición a Italia y sus biógrafos hispanistas dicen con eufemismo que gustaba de visitar lechos de mujeres casadas. Y resulta que un marido ofendido lo encontró en Offside y le dio una paliza que dice el texto, lo dejó por muerto. Y lo cual hizo que Cortés tuviera 3 meses en la cama, por lo cual ya no pudo ir a la expedición de Italia. Y entonces se tuvo que ir se vino a hacer la América y se vino de Achichincle de Diego Velázquez, ¿no? Entonces, ahí él va a traicionar a Diego Velázquez también, como ya dijimos, pero lo más grave de todo esto, y es algo que a mí me duele mucho, y sobre todo porque nunca lo imaginé, pero después de todo lo que él hizo, él violó a la esposa y a las hijas de Cuauhtémoc. Él le quemó con aceite hirviendo las plantas a Cuauhtémoc, por lo cual Cuauhtémoc quedó inválido. A partir de esa tortura que le hizo para que confesara, según él, según Cortés, dónde estaba el tesoro que se habían robado los españoles, que tenían antes de la batalla de la Victoria, de la noche de la alegría, en el canal de los toltecas, pues muchos españoles que habían fundido el oro y habían hecho tejos, pequeños lingotes que los traían en la cintura, pues cuando caían al agua se ahogaron, ahí se ahogó más de la mitad de los españoles. Y entonces cuando Cortés toma la ciudad de Tenochtitlan, quiere que le entreguen ese oro. Y por cierto, hace 10 años un albañil encontró un tejo de los españoles que por ahí lo van a ver. Esta imagen de Diego Rivera, yo siempre he dicho que los muralistas han enseñado más historia que los historiadores en este país. Es un retrato pues fidedigno de Hernán Cortés, porque Hernán Cortés era sifilítico, entonces las piernas se les enchuecan, la nariz se les carcome, los ojos se les hunden. En fin, aquí nos presenta un sifilítico. Diego Rivera dijo que para hacer este rostro, este personaje, se tuvo que ir a la Castañeda a ver a los sifilíticos. Y luego ven ustedes las 2 cruces, la cruz de madera y la cruz de acero, con la cual pues se hizo y se hace la conquista hasta nuestros días. Y desde luego atrás de Hernán Cortés está Malinche, hablándole al secreto, porque Malinche es otra de las grandes víctimas de Hernán Cortés, porque Malinche es la creadora de la estructura ideológica y política para la invasión a la guerra de Tenochtitlan, y Hernán Cortés en sus 2 libros solamente la menciona 3 ocasiones y la menciona como simplemente una traductora, cosa que no fue cierto. Malinche fue una mujer muy importante en la
en la invasión, y por eso hoy se conoce todavía la casa de Malinche en Coyoacán. Y bueno, era una residencia porque Malinche fue una mujer que influyó mucho en ese momento. Prófugo de la ley de Cuba por traidor. Como les decía, Hernán Cortés tenía como un mes para visitar varios puertos de Cuba para buscar financiadores. Aquí hay que decir que nunca ninguna misión de los españoles en el Abianáhuac, en el continente, desde la primera de Cristóbal Colón, ninguna fue financiada por la corona española y mucho menos por la iglesia. Todas estas expediciones fueron obra de la iniciativa privada, de mercaderes, de comerciantes, de nobles que venían y invertían su dinero, y las expediciones tenían un costo de un 20% que cobraba la corona por venir a robar, que le llamaban con eufemismo rescatar oro. Era un 20%, el quinto real le llamaban. Entonces, Cortés estaba buscando más inversionistas y andaba de puerto en puerto en la isla de Cuba, y en una de esas borracheras se le salió decir que él iba a traicionar a Diego Velázquez y que iba a tener trato directo con la corona española, por lo cual le avisaron en su momento a Diego Velázquez, y también Cortés se enteró, y cuando ya venía la PGR a detenerlo, se peló, como decimos coloquialmente, y salió 15 días antes de la fecha establecida. Entonces él llegó aquí a la Anáhuac en calidad de prófugo. Y este es un dato muy importante porque desde 1521 pareciera que hasta el gobierno de Despeñadero, pues la ley es un acto de usurpación. O sea, el Estado de Derecho es un acto de usurpación. Así comenzó Hernán Cortés, llegando aquí como a usurpar un poder, pero prófugo de la ley. Dos expediciones anteriores, la de Francisco Hernández y la de Juan de Grijalva. Traían anahuacas de Cuba que hablaban maya y 27 años de explotación. Y este es un dato interesante. Nos hacen pensar que solamente Malinche podía ser la traductora. Y deben ustedes de saber, este otro dato que tiene escondido el sistema de la historia oficial, es que los pueblos de las islas del Caribe eran pueblos mayas. Entonces, así como tenemos pueblos mayas, tzotziles, tojolabales, chontales, también tenemos pueblos mayas, caribes, taínos, etcétera, pero ellos eran de habla maya. Entonces, las 3 expediciones que llegaron traían gente que hablaba maya con la cual se podían comunicar. Y luego estos 27 años son muy importantes tomarlos en cuenta porque debe usted saber que el Tahuantinsuyo, o sea, la civilización, perdón, la parte del sur de la civilización del Anáhuac, y el Anáhuac, la parte norte, estaban comunicados por las islas del Caribe. Si usted observa un mapa, verá usted a Yucatán y luego pegado Cuba y luego Santo Domingo y todo, siguen todas las islas hasta entrar a Sudamérica. Y en el diario de Colón, él dice que 2 ocasiones encontró una flota de cayucos con 80 remeros cada uno en alta mar. Entonces los mayas eran marineros de alta mar, y era un cruce, era una vida cultural que tenían todos estos pueblos. Y se tenía la comunicación de 1492 a 1519, habían pasado 27 años en los que nuestros abuelos sabían los crímenes que estaban haciendo los españoles en las Antillas. Recuerde usted que Cristóbal Colón y sus 2 hijos exterminaron a todos los anahuacas de Cuba.
en 10 años. No fueron los españoles en genérico, Colón y sus 2 hijos. Entonces, ahí está la leyenda negra de los españoles en las Antillas. El hundimiento de los barcos divide a la expedición en 2 grupos. Así es, toda esta historia hispanista que siempre está a favor de Hernán Cortés como un prohombre, dice que Hernán Cortés quemó las naves y dijo de aquí a la muerte o a la victoria. Eso es totalmente falso. Cortés era el capitán de la expedición. En esa expedición nunca hubo soldados, habían pues, bandidos, habían, ¿cómo les llaman? Soldados de fortuna, filibusteros y mercenarios y versionistas. Y entonces no era un ejército, era una banda de delincuentes, literalmente era una banda de delincuentes. Y esa banda de delincuentes, la mitad estaba a favor de el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, y la otra mitad estaba a favor de Hernán Cortés. De modo que cuando Hernán Cortés decide huir de Cuba, pues parte de la expedición no estuvo de acuerdo, y este choque entre ambos bandos va a llegar a que en 2 ocasiones trataron de asesinar los propios españoles a Hernán Cortés, y que Hernán Cortés traía una guardia personal, fíjese nada más, eso no lo dice la historia oficial, una guardia personal para cuidarlo de sus propios hombres, porque pues había unos odios y unos rencores entre ellos muy grandes. Entonces, Cortés, como sabe que se están organizando los que están a favor de Diego Velázquez, de tomar preso a Cortés y regresarse a Cuba y entregarlo, gracias, decide Cortés agujerear las naves, barrenar las naves en la noche para que se hundan silenciosamente. Y al otro día en la mañana amanecen todas las naves hundidas, menos la mejor, con la que manda a Montejo a España con la primera carta de relación. Entonces es falso que Hernán Cortés haya quemado las naves, porque si lo hubiera intentado, inmediatamente la otra mitad hubiera ido a apagar las naves. Entonces, eso es un dato interesante que debemos de tomar en cuenta. La entrega de Malinche. Bueno, y entonces al llegar a Yucatán, después van a Centla, donde acuérdense que ya ha habido enfrentamientos con Grijalva y Hernández. Los mayas los mayas chontales le piden a Cortés que se retire, pero los ataca y finalmente los derrota y le entregan a 20 jóvenes, entre ellas Malinche. Este es un dato muy interesante porque el segundo elemento, el primer elemento es que 1519 es el año de la profecía del regreso de Quetzalcóatl. El segundo elemento que hay que tomar en cuenta es que le entregan a Malinche, que Malinche es una mujer pues que tiene una educación nancalmeca, que es una mujer educada y que le va a dar toda la información a Hernán Cortés. Malinche fue más que una traductora. Fue la que diseñó la estrategia de asumir a Cortés como el embajador de Quetzalcóatl y la que le dio toda la información política, además de la negociadora. Miren, esta imagen es muy reveladora. Está en el Códice de Lienzo de Tlaxcala. Es un códice hecho inmediatamente en la conquista, en la invasión, perdón, y está hecho por tlacuilos. Entonces, es toda la ideología anahuaca, y es muy importante en esto los tamaños físicos de los dibujos. Usted vea a Malinche mucho más grande que Hernán Cortés, y en todos lo invito a que busque en Google imágenes el lienzo completo de Tlaxcala, y va usted a ver que en todos Malinche es mucho más grande que Cortés y siempre está con la mano dando órdenes, porque ella era el engrane entre el mundo que llegaba a Hernán Cortés, que desconocía, más allá de la lengua. Malinche había estudiado la Toltecayo, era hija de nobles
nahuas, de origen náhuatl, y murió su padre y entonces fue regalada en el segundo matrimonio o vendida como esclava, y a su vez los mayas, va a vivir con los mayas, va a aprender a hablar maya, y después la regalan con Hernán Cortés. Entonces, Malinche es más que la traductora, más que el amante. Malinche es el cerebro atrás del trono. Malinche es el Fouché, el Carlos Salinas de aquella época. El mito del regreso de Quetzalcóatl pesaba sobre una parte de la dirigencia mexica. Es decir, como comentaba, mucha gente no estaba de acuerdo en mantener la Mexicayotl, querían regresar a la Toltecayotl, otros se oponían. Eh, la Mexicayotl va a transgredir el pensamiento tolteca. Por ejemplo, durante miles de años no existió la moneda, y justamente en los 81 años de poder de los mexicas, Tlacaelel va a empezar a usar el cacao como instrumento de cambio. Estaba prohibido la propiedad privada, y ellos, los mexicas, comenzaron a dar propiedad privada en una nobleza que le entregaban tierras y también por desempeños militares. Empezó un consumo que no existía en el Anáhuac, y por eso se le dio mucha importancia a este comercio que comenzó a desarrollarse como nunca había habido. Yo digo en broma y en serio que si se hubieran tardado 100 años en llegar los españoles, los hubieran recibido con American Express, porque iban avanzando muy rápido en esa visión materialista del mundo que nunca hubo durante siglos en el Anáhuac. Y entonces Cortés, instruido por Malinche, se asume como el capitán, como el embajador de Quetzalcóatl, y entonces tiene que ser recibido. Permítanme decirlo de esta manera, con todo respeto, no quiero ofender a nadie, pero a veces es más fácil explicar la historia trayéndola el pasado al presente. Lo que sucedió fue que imagínense como hoy, que le avisan al Papa en el Vaticano que hay un hombre que llegó al sur de Italia y que dice Jesús en su profetizado regreso, que la gente se le está uniendo y que él empieza en un discurso a hablar sobre los excesos que ha hecho el Vaticano en su nombre. Exactamente lo mismo. ¿Es o no es? ¿Es en verdad ese Quetzalcóatl que dejó dicho regresaría a restablecer la Toltecayot, o es un impostor? Eso fue lo que sucedió, esa crisis que ya había en el seno de la dirigencia mexica, y después, pues con todas las mentiras que Malinche le hizo decir a Cortés, pues Cortés se asumió como tal. Malinche se dirige a Tlaxcala a negociar un acuerdo con el Tlatocan de Tlaxcala para que acepten a Cortés como su aliado en la lucha contra Tenochtitlan. Después de Veracruz y haber hecho negociación con los totonacos, Malinche le dice a Cortés que tiene que ir a Tlaxcala porque son los enemigos de los tenochcas. Y entonces se dirige para allá, pero resulta que cuidando la frontera de Tlaxcala, del señorío de Tlaxcala, está Xicoténcatl, un guerrero extraordinario que derrota en las escaramuzas a los españoles y no los deja pasar. Y entonces es Malinche la que tiene que ir a Tlaxcala, negociar con el Tlatocan de Tlaxcala y explicarles que Cortés venía buscando su alianza para ir sobre Tenochtitlan. Y aquí en esta pintura, que es un mural del Palacio de Gobierno de Tlaxcala, pintado por el maestro Xochitostin, podemos ver esta imagen pues de esta alianza, ¿no? Tolán Educativo de Cholula, consagrado a la figura filosófica, educativa y espiritual de Quetzalcóatl. En efecto, el Tolán de Cholula, desde el preclásico, era un centro de excelencia de la Toltecayot y de Quetzalcóatl. Y estando tan cerca Cholula de Tlaxcala, y estando en Tlaxcala Cortés, fue invitado a Cholula por el consejo, por el Tlatocan, para conversar.
Y entonces llegó ahí Hernán Cortés con su dirigido por Malinche, y es recibido y durante 2 días tienen pláticas con él, los hospedan, les dan viandas porque son recibidos como embajadores de Quetzalcóatl, pero al tercer día ya no les dan de comer, les piden que se vayan y ya no quieren ver los venerables maestros de Cholula. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, lo que sucedió es que la gente se dio cuenta que no era el embajador de Quetzalcóatl. Malinche le ordena a Cortés realizar la matanza de Cholula. Malinche sabe que si se enteran en el Anáhuac que Cortés no es el embajador de Quetzalcóatl, están acabados. Y ve usted esta imagen del mismo lienzo de Tlaxcala, como Malinche está con un escudo y está señalando una cabeza decapitada, y cómo están los españoles. Es la primera masacre que hacen, más de 5,000 personas, maestros, sacerdotes, estudiantes del Calmecac de Cholula, pues los ejecutan, los asesinan, ¿no? Entonces, la historia oficial dice que Malinche se enteró de que le querían hacer una emboscada a Hernán Cortés. Eso es totalmente falso, porque además Cholula era una ciudad santa, una ciudad sagrada, no había esta cuestión militar, era un centro de educación. La historia ha sido totalmente manipulada pues para ponernos a Hernán Cortés como un héroe, ¿no? Y en esta otra imagen también del mismo lienzo, vean cómo Malinche está ordenando la matanza del Templo Mayor, perdón, la matanza de Cholula, ¿no? Ixtlilxóchitl. El tlatoani despojado de Texcoco se unió a Cortés con 300,000 guerreros y fue él el que dirigió todos los ejércitos nahuas que se sumaron a la causa de los invasores. Cortés nunca pudo dirigir a este gran ejército de 400,000 hombres porque no era militar, no conocía los usos y costumbres militares de la náhuatl y no hablaba náhuatl. Esto es un dato también muy interesante que ha sido borrado totalmente de la historia oficial. Es decir, se ha borrado a Ixtlilxóchitl, se ha disminuido a Malinche, y esto viene desde una estrategia del primer historiador, arqueólogo y etnólogo de México, que es justamente Hernán Cortés, ¿no? Porque sus cartas de relación son tomadas como fuentes históricas. Imagínese usted qué exceso, ¿no? Qué cinismo, qué grado de degradación nuestra histórica de dar por verdadero esto que escribió Hernán Cortés, y que, como dicen en Europa, supuestamente las cartas de relación son la última novela de caballería de la Edad Media, porque Hernán Cortés en Salamanca estudió, leyó La Guerra de las Galias, escrita por Julio César, e inspirado en eso él escribió su historia de la invasión a la Náhuac, o a Tenochtitlan, y él va a desaparecer personas, él se va a poner siempre como el que va a hacer todo, y lo malo lo va a pasar a otras personas, y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, Ixtlilxóchitl fue un guerrero texcocano que había sido, le habían quitado el tlatoani, él debía haber sido el tlatoani porque su padre, ¿cómo se llama? Netzahualpili, antes de morir, dijo que él debía de ser el tlatoani. Netzahualpili era hijo de Netzahualcoyotl, pero Moctezuma II, Xocoyotzin, tenía un sobrino que también tenía un hijo con Netzahualpili, y entonces él, en el entierro, en la ceremonia de entierro, perdón, Ceremonia fúnebre. La ceremonia fúnebre de Netzahualpili, hizo los arreglos para que pusieran a su sobrino en vez
de Ixtlilxóchitl. Entonces Ixtlilxóchitl se volvió enemigo de los mexicas y especialmente de Moctezuma, y él era pues un excelente guerrero y se sumó con 300,000 guerreros. Esto totalmente desaparecido de la historia oficial. Y seguimos viendo el mismo códice de Tlaxcala. Ustedes pueden ver cómo realmente las batallas no las dan los españoles. Los españoles eran muy poquitos. Las batallas se dieron de nahuas contra nahuas y siguen dándose hasta nuestros días. Los extranjeros nos han hecho pelear entre nosotros siempre. La profecía del regreso de Quetzalcóatl en el año 1 Caña, que se repetía cada 52 años. Quetzalcóatl volvería para restablecer la Toltecayotl. Insistimos, este es un elemento fundamental. El otro es Malinche y el tercero es Ixtlilxóchitl. Un cuarto podría ser el cacique de Zempoala. Siempre se me olvida el nombre de ese cacique. ¿Cómo se dice 9? Bueno, el cacique 9 conejo o 9 serpiente, le entrega un pequeño ejército a Cortés en Zempoala, de mujeres, de cocineras, de leñadores y de cargadores. Y ese ejército le va a dar, durante esos 3 años, le va a dar de comer a la gente de Hernán Cortés y hasta sus caballos. Entonces, estos 4 elementos son muy importantes para entender la guerra de Tenochtitlan. 1, que Cortés llegó en el año de la profecía. 2, que se encontró con Malinche, una persona con un gran conocimiento, una gran estratega, una gran política y muy ambiciosa, muy inteligente. El siguiente elemento es que se le unió un despechado y un feroz enemigo de los mexicas, Ixtlilxóchitl con 300,000 guerreros, y desde luego el cacique de Zempoala, que pues les pone a disposición un ejército para que les dé de comer. Hernán Cortés, aconsejado por Malinche, se presentó como el enviado de Quetzalcóatl que venía a la náhuatl a conocer lo que se había hecho en su memoria. Esta es la razón por la cual la Triple Alianza tomó la decisión de recibirlo como un embajador con todas sus prerrogativas. Esto es muy importante, fíjense, hasta la matanza del Templo Mayor, Moctezuma recibió a Cortés en calidad de embajador de Quetzalcóatl. Nunca pensaron ellos que era un invasor. Y les vamos a leer, bueno, Lucecita les va a leer un documento extraordinario en el cual Moctezuma, instruido por el Tlatocan, recibe a Cortés como el Quetzalcóatl esperado y va a reunir en una asamblea muy importante donde va a llamar a todos sus señores tributarios para dar un discurso fundamental. Este discurso debería de ser leído por lo menos una vez por todos los mexicanos para entender realmente lo que sucedió en el Anáhuac. Es un discurso que da Moctezuma, y recuerden una cosa, nos quieren pintar, la historia oficial nos quiere pintar a Moctezuma como un personaje pusilánime, un cobarde. Hay hasta un historiador francés, hace como 3 o 4 años sacó un libro diciendo que era amante de Cortés. O sea, las bajezas más grandes que se puedan imaginar. Pero no se olviden de algo muy interesante. La democracia tolteca es mandar obedeciendo. Entonces, Moctezuma no era un reyesuelo europeo que hacía lo que se le daba la gana. Moctezuma hacía lo que le mandaba el Tlatocan. O sea, Moctezuma era simplemente una autoridad que manda obedeciendo. Entonces, toda esta negra historia sobre Moctezuma, hagan a un lado, es falsa. Es el Tlatocan de la Triple Alianza que va a determinar que reciban a Hernán Cortés
en calidad de embajador. Y aquí les vamos a enseñar esto. Luz lo va a leer del libro Historia Verdadera, pero aquí se los ponemos en imágenes. Imagínense en un salón donde están todos los tlatoanis que eran tributarios de los mexicas, y Moctezuma comienza dando un discurso. Yo le he puesto a ese discurso, y ahí lo van a ver en el texto con negritas más grande, una contribución mía para tratar de explicar mejor el texto. Adelante, Luz. Hermanos y amigos míos, ya sabéis que de mucho tiempo acá vosotros y vuestros padres y abuelos habéis sido y sois súbitos y vasallos de mis antecesores y míos, y siempre de ellos y de mí habéis sido muy bien tratados y honrados. Y vosotros asimismo habéis hecho lo que buenos y leales vasallos son obligados a sus naturales señores. Y también creo que de vuestros antecesores tenéis memoria como nosotros, los mexicas, no somos naturales de estas tierras y que vinieron a ella de muy lejos tierra. Y los trajo un señor, Quetzalcóatl, que en ella los dejó, cuyos vasallos todos eran, el cual volvió desde ha mucho tiempo y halló que nuestros abuelos estaban ya poblados y asentados en esta tierra y casados con las mujeres de esta tierra, y tenían mucha multiplicación de hijos, por manera de que no quisieron volverse con él, ni mucho menos lo quisieron recibir como señor de esta tierra. Esa fue la transgresión de su filosofía y religión. Y él se volvió y dejó dicho que tornaría o enviaría con tal poder que los pudiese constreñir y atraer a su servicio. Y bien sabéis que siempre lo hemos esperado con temor, según las cosas que el capitán Cortés nos ha dicho que aquel rey y señor que le envió acá, Carlos V, y según la parte donde él dice que viene del otro lado del mar del oriente, a donde se fue Quetzalcóatl, y de donde regresaría según la profecía. Tengo por cierto, y así lo debéis vosotros tener, que Aquesque, el rey de España, es el señor que esperábamos, Quetzalcóatl, en especial que nos dice que allí tenían noticias de nosotros, y pues nuestros predecesores no lo hicieron lo que a su señor eran obligados, Tlacaelel y sus transgresiones. Hagámoslo nosotros, reinstalar la filosofía y religión de Quetzalcóatl, y demos gracias a nuestros dioses. Nótese que hasta aquí los aztecas pensaban que el problema era entre dioses menores, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, pero que la estructura de Tloquenahuaque, el dios todopoderoso, seguía en pie y que los españoles no eran invasores conquistadores, pues ellos creían que después de la rectificación, los españoles o enviados de Quetzalcóatl se regresarían por donde vinieron. Y demos gracias a nuestros dioses porque en nuestros tiempos vino lo que tanto aquellos esperaban. Y mucho os ruego, pues a todos es notorio todo esto, que así como hasta aquí a mí me habéis tenido y obedecido por vuestro Señor, de aquí adelante tengáis y obedezcáis a este gran rey, Carlos V, pues él es vuestro Señor, y en su lugar tengáis a este su capitán, a Cortés, y todos los tributos y servicios que hasta aquí a mí me hacéis, los haced y dad a él, porque yo asimismo tengo de contribuir y servir con todo lo que me mandare. Y demás de hacer lo que debéis y sois obligados, a mí me haréis en ello mucho placer. Esta es la entrega del imperio azteca a los españoles sin derramar una sola gota de sangre, lo cual lo dijo llorando con las mayores lágrimas y suspiros que un hombre podía manifestar, y asimismo todos aquellos señores que le estaban oyendo lloraban tanto que en gran rato no le pudieron responder. El dolor y sufrimiento de Moctezuma y sus señores tributarios es lógico entender, pues significaba la aceptación tácita de su histórica equivocación al transgredir la filosofía y religión de Quetzalcóatl y la demostración de la caída de Huitzilopochtli, el dios usurpador de los aztecas. Y certifico a vuestra sacra majestad que no había tal de los españoles que oyese el razonamiento
que no hubiese mucha compasión. Sí. Sí. Y después de algo sosegadas sus lágrimas, respondieron que ello lo tenían al rey de España por su señor y habían prometido de hacer todo lo que les mandase, y que por esto y por las razones que para ello les daba, quedaban muy contentos de hacer, y que desde entonces para siempre se daban ellos por vasallos de vuestra Alteza, y desde ahí todos juntos y cada uno por sí prometían y prometieron de hacer cumplir todo aquello que con el real nombre de vuestra majestad les fuese mandado, como buenos y leales vasallos lo deben hacer, y de acudir con todos los tributos y servicios que antes al dicho Moctezuma hacían y eran obligados, y todo lo demás que les fuese mandado en nombre de vuestra Alteza. Lo cual todo pasó ante un escribano público y lo asentó por auto en forma, y yo lo pedí así por testimonio en presencia de muchos españoles. ¿Continúo? Pasado este auto y ofrecimiento que estos señores hicieron al real servicio de vuestra majestad, hablé un día al dicho Moctezuma y le dije que vuestra Alteza tenía necesidad de oro para ciertas obras que mandaba hacer, y que le rogaba que enviase a algunas personas de los suyos, y que yo enviaría asimismo a algunos españoles por las tierras y casas de aquellos señores que ahí se habrían ofrecido, a les rogar que lo que ellos tenían sirviese a vuestra majestad con alguna parte. Hernán Cortés, segunda carta de relación del 30 de octubre de 1520. Bueno, este documento es verdaderamente impresionante, que deberíamos de conocer todos. Es como, es la segunda carta de Hernán Cortés, y no es de tinta de Cortés, como él dice, es un escribano el que hace ese apunte de que cómo el Tlatocan le ordena a Moctezuma entregarse a la autoridad del rey de España, o el quinto de Alemania, Carlos V de Alemania, confundido por Quetzalcóatl. Entonces, la pregunta es, si esto fue cierto, ¿por qué hubo tanta sangre? ¿Por qué tuvo tanta, pues, por qué corrió tanta sangre si nuestra gente, sabiendo que había cometido un error al transgredir la Toltecayot, estaba dispuesto a recibir pues la ordenanza de lo que quisiera Cortés? Bueno, lo que sucede es que en ese momento ya han pasado 2 años, un año, perdón, y Cortés está hospedado en el palacio de Atzayacatl. Tiene una cantidad de oro tremenda. Dice un historiador inglés que en ese momento Cortés tenía más oro que todos los reyes de Europa juntos. Recuerden que Europa era paupérrima antes de la invasión al continente, ¿no? El capitalismo comenzó justamente con toda la riqueza que se robaron de aquí para allá. Entonces, Cortés era el dueño de todo, tenía oro, tenía hombres, todo el mundo lo iba a obedecer, pero nada es perfecto. Le avisan a Cortés que llegó Pánfilo de Narváez con 1,500 hombres a tomarlo preso y regresarlo a Cuba. Toma la mitad de los hombres y se va a combatirlo. Con menos de 300 hombres y con la traición de sus supuestos captores, vence a Pánfilo de Narváez y regresa a Tenochtitlan a ordenar la matanza del Templo Mayor, pero le echa la culpa a Pedro de Alvarado. Aquí hay que puntualizar lo siguiente. Diego Velázquez no se va a quedar cruzado de brazos por la traición de Cortés, y dicen los historiadores que casi despobló Cuba con 1,500 hombres para ir por Cortés, que traía 550. Un punto. 2, Pánfilo de Narváez comete el error de no ir a Tenochtitlan, sino se queda en Veracruz y manda a unos enviados para decirle que se rinda. Cuando esta gente llega, acuérdense que no son soldados, no es un ejército, son una banda de delincuentes, ¿verdad?
Cuando esos delincuentes llegan, Cortés los recibe. Cortés es muy hábil y los recibe y les enseña el tesoro que tenía en la casa de Arsayacat y les dice que se pasen a su bando y que les va a tocar parte del botín. Por supuesto que estos se regresan a Veracruz felices y contentos, y el único que no sabe de la traición es el pobre de Pánfilo de Narváez. Cuando Cortés por eso toma la mitad de los hombres, que no pudieron ser más de 300, y va y supuestamente vence a 1500. Hay un historiador, José Luis Guerrero Rosado, dice que consultó, fíjense, él es muy interesante este historiador porque le permiten la biblioteca del Vaticano. Él era sacerdote, ya murió. Le permiten le abren las puertas del Vaticano, que ustedes saben, de la biblioteca del Vaticano, ustedes saben que esa no se abre para nadie. Bueno, entonces esos datos los da José Luis Guerrero Rosado. Entonces, Cortés regresa con 1800 hombres a Tenochtitlan, y según la historia oficial, esta serie de mentiras, dice que estando peleando contra Pánfilo de Narváez, deja a Pedro de Alvarado al frente de Tenochtitlan y que entonces le piden permiso los mexicas para hacer una ceremonia, y él acepta y entran a la Plaza Mayor, al templo de la Plaza Mayor, que tiene un barda y 4 paredes, y entran a bailar 5,000 personas desarmadas, pero con sus joyas, con oro. Y entonces dice la historia oficial que Pedro de Alvarado ordena la matanza y a cuchillo matan pues a esta gente. Y entonces los mexicas, el pueblo responde y cerca a los españoles. Ahora explíqueme, es lo que no puede explicar la historia oficial, cómo es que Hernán Cortés con 1800 hombres va a entrar a Tenochtitlan sin que le hagan nada, si se va a ir a encerrar con los otros españoles para entonces seguir cercado. Es ilógico. Lo que realmente sucedió es que Hernán Cortés regresó con esos 1800 hombres, y él es el que ordena la matanza del Templo Mayor. Pero como les digo, la historia la escribe Hernán Cortés, entonces él no se iba a poner con que él ordenó la matanza del Templo Mayor. Él, por ejemplo, escribe que es Malinche la que le ordena, le sugiere que mate a las personas que le van a tender una emboscada en Cholula. Y aquí él le echa la culpa a Pedro de Alvarado. Lo cierto es que llega, ordena la matanza y comienza una cosa terrible, porque la gente de Tenochtitlan era una ciudad que pues andaba entre los 300 o 400,000 habitantes, pues se va encima de los invasores, ¿no? Esta es una imagen de esa matanza, y este es un texto que se tiene de esa matanza. Creo que no se ve. Inmediatamente cercan a los que bailan. Se lanzan al lugar de los atabales. Dieron un tajo al que estaba tañendo. Le cortaron ambos brazos. Luego lo decapitaron. Lejos fue a caer su cabeza cercenada. Al momento todos acuchillan, alacean a la gente y les dan tajos. Las espadas los hieren. A algunos les acometieron por detrás inmediatamente cayeron por tierra dispersas sus entrañas. A otros les desgarraron la cabeza, les rebanaron la cabeza enteramente hecha trizas quedó su cabeza. Pero a otros les dieron tajos en los hombros, hechos grietas, desgarrados quedaron sus cuerpos. A aquellos hieren en los muslos, a estos en las pantorrillas, a los demás allá en pleno abdomen. Todas las entrañas cayeron por tierra y había algunos que aún en vano corrían. Iban arrastrando los intestinos y parecían enredarse los pies en ellos. Anhelosos de ponerse en salvo, no hallaban a dónde dirigirse, pues algunos intentaban salir. Ahí en la entrada los herían, los apuñalaban. Otros escalaban los muros, pero no pudieron salvarse.
Otros se metieron en la casa común. Ahí sí se pusieron en salvo. Otros se entremetieron entre los muertos. Se fingieron muertos para escapar. Aparentando ser muertos, se salvaron. Pero si entonces alguno se ponía en pie, lo veían y lo acuchillaban. La sangre de los guerreros, cual si fuera agua, corría, como agua que se ha encharcado, y el hedor de la sangre se alzaba al aire y de las entrañas que parecían arrastrarse. Y los españoles andaban por doquier en busca de las casas de la comunidad. Por doquiera lanzaban estocadas, buscaban cosas, por si alguno estaba oculto ahí, por donde quiera anduvieron. Todo lo escudriñaron. En las casas comunales, por todas partes rebuscaron. Bueno, pues estas matanzas no solamente se dieron como la de Cholula y luego la del Templo Mayor, sino todas estas matanzas se siguieron dando durante el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX. Tenemos las matanzas de Yotzinapan, del Charco, de Tlatelolco, Nochistlán, la última. Y es que en este país usted puede matar, puede hacer lo que usted quiera y no le va a pasar absolutamente nada, ¿no? Entonces, por eso hay que conocer la historia para entender lo que nos sucede. Pero esta matanza cambió las cosas porque hasta ese momento Cortés era tomado como el embajador de Quetzalcóatl. Entonces Cortés se refugia en una casa y toma preso a Moctezuma y le dice que tranquilice a su gente. ¿Cuál es la sorpresa? Que lo suben a una azotea y le dicen, Moctezuma les dice a los mexicas que se tranquilicen, que no sean hostiles, y los mexicas le gritan que él ya no es Tlatoani, que lo han desconocido y en su lugar han puesto a Cuitláhuac. Esto es algo que no entienden los españoles porque asumían que Moctezuma era un rey. Y recuérdese que en Europa, pues los reyes no les podía pasar eso, ¿no? Como Ixtlilxóchitl era enemigo de Moctezuma, los mexicas no le permitieron entrar a Tenochtitlan, por lo que se quedó esperando en Texcoco. Cuando cercan a Cortés por la matanza del Templo Mayor, Ixtlilxóchitl rescata a Cortés y sus filibusteros con una estrategia brillante. Ataca Tenochtitlan desde el lago por medio de canoas para que Cortés huya en sentido contrario a tierra firme. Bueno, fíjese, la historia oficial dice que, bueno, es hasta absurdo, ¿no? Nos toman como estúpidos. Dicen que estando cercados en una madrugada, cayendo un aguacerazo, unas mujeres salieron a por agua. O sea, imagínense, está cayendo un aguacerazo y salen por agua. Y se dan cuenta que los españoles están huyendo por el canal de los Toltecas. Y entonces dan la voz de alarma como si todos los guerreros que tenían cercado a los españoles se hubieran ido a dormir a su casa. Eso es ilógico, como ilógica es la matanza. Lo que realmente sucedió es que Ixtlilxóchitl ataca por agua y le avisa a Cortés, y entonces los mexicas van a responder el ataque al otro lado de la ciudad y en sentido contrario sale Cortés huyendo con su gente, cargados de oro, ¿verdad? Y en el canal, pues, sucede esta muerte de la mitad de los forajidos. Los españoles que se habían repartido el botín de oro y plata lo fundieron haciendo pequeñas barras que cargaban en sus cinturones, y en la batalla cayeron al agua y se ahogaron por el peso. Durante un año, mientras los españoles se recuperaban de la derrota, Malinche se dedica a cabildear en favor de Cortés con los pueblos vecinos de los lagos. Desde 1520, la viruela traída por los invasores españoles empezó a causar la enfermedad y la muerte. Esta pandemia fue la primera guerra bacteriológica. Bueno, hay que imaginarnos, hoy creo que ya tenemos un poquito de lo que es una pandemia. Imagínense, la gente moría como moscas, no había curación, estaban en guerra no solamente con los españoles, sino, o sea, aquí hay que entender, aquí Cortés, asesorado por Malinche y con toda su maldad,
vino a crear una guerra civil en base a que había un problema. Cortés actuó como un virus. Cortés se fue directamente al órgano más débil y ese órgano más débil eran los mexicas en ese momento. La batalla de Tenochtitlan inició el 26 de mayo y concluyó el 13 de agosto de 1521. Se peleó casa por casa, los mexicas estaban sin alimentos, sin agua, enfermos, y fue una batalla de nahuas contra nahuas. Es decir, los españoles no tenían ningún significado. Fíjense ustedes, la historia oficial dice que hicieron 13 bergantines. Por Dios, ya se sabe que el lago de Texcoco era bajísimo, fue un fracaso haber hecho esos 13 bergantines que no sirvieron absolutamente de nada, solamente de estorbo, porque la batalla naval se dio sobre las canoas, ¿no? Las chalupas, pero los españoles y la historia hispánica quiere hacer como un gran logro tecnológico, cuando además fueron los carpinteros tlaxcaltecas que hicieron esos 13 bergantines, los armaron, los probaron, los desarmaron cargados, se los llevaron a Texcoco y ahí los botaron. Y no sirvieron absolutamente para nada. Y bueno, esta es otra imagen del lienzo de Tlaxcala. Yo los recomiendo mucho que estudien el lienzo porque es un códice que nos está dando la versión de los propios hermanos nuestros, y vean cómo es una guerra de hermanos contra hermanos donde los españoles no tienen gran peso. Cuauhtémoc fue torturado por Cortés con aceite hirviendo en los pies para que le dijera dónde estaba el oro perdido en el canal de los toltecas. Y bueno, es algo que pasa así como el tormento de Cortés, pero pues es que Cortés verdaderamente dejó inválido a Cuauhtémoc. Los españoles saquearon Tenochtitlan y Cortés violó a la esposa y a las hijas de Cuauhtémoc. Esta es la parte oscura de esta historia que no nos cuentan, pero que nos debería de dar pues mucho coraje entender cómo nos han engañado la SEP y toda la historia. Recientemente la Universidad Nacional Autónoma de México financió con recursos para la educación de México, financió un documental para exaltar la figura de Hernán Cortés. Y últimamente el Instituto Politécnico Nacional también hizo lo mismo para exaltar la figura de Malinche. Entonces, los beneficiarios de la invasión desde 1521 hasta nuestros días, pues ellos siguen exaltando esto como una gran proeza humana, pero la verdad es que nosotros pues hemos sido las víctimas de esto y la principal arma es justamente la ignorancia. Los tres personajes que lograron vencer a la Triple Alianza. Discutiblemente está Malinche como el personaje fundamental desde mi punto de vista, porque sin Malinche Cortés no hubiera sabido absolutamente dónde estaba parado. En segundo lugar, Ixtlilxóchitl, que fue el comandante en jefe de todas las tropas, de todos los ejércitos nahuas que se le unieron a Cortés. Y finalmente, pues la maldad, esta maldad de Hernán Cortés personificada y que hasta nuestros días, si usted analiza la vida de Hernán Cortés, ¿verdad? Que llegó sin nada, con una mano atrás y otra adelante, y luego se hace el hombre más rico. Vea usted que muchos extranjeros, comenzando con Carlos Slim, pues llegaron con una mano atrás y otra adelante, y México siempre ha sido un lugar para enriquecerse. Y qué extraño que en este país las personas que tienen un origen ancestral, que están apegadas a su cultura, son los más pobres, las personas excluidas, las personas marginadas y las personas más explotadas del sistema. Cortés en 1524 envió a Cristóbal de Olid a invadir lo que hoy es Honduras. Le ordena que primero pase a Cuba a comprar bastimentos, pero Olid lo traiciona con el gobernador de Cuba, Velázquez, y se pasa a su bando. Cortés decide ir a someterlo, en lo que se conoce como la expedición de las Cibueras. Es aquí donde Cortés ordena la ejecución de Cuauhtémoc y se opone a ella Fray Juan de Tecto, por lo cual también es ejecutado. Esta es otra historia velada, la historia oficial,
pero en la imagen usted puede ver a Cuauhtémoc cómo va, pues, lisiado, ¿verdad? Lo van cargando y Hernán Cortés va a caballo a su lado y se lo lleva como un, ¿no? Como un botón de seguridad, ¿verdad? Para que no le hagan nada porque él sabe que todo lo que está haciendo es ilegal. Entra en locura Cortés y decide asesinar a Cuauhtémoc. Pero déjenme decirle que hasta estamos hablando de 1524, desde 1519 le llegan mensajes tanto por el lado de Diego Velázquez y otros a la corona española de que Cortés es el peritito diablo, ¿no? Que es un psicópata, un asesino, un traidor. Y por otro lado le están llegando cantidad de oro, ¿no? Entonces, y otros que pues le reciben su mochada de oro, pues hablan muy bien de Cortés. Entonces, la corona española decide sabiamente mandar a Fray Juan de Tecto a que espíe a Cortés y que venga en calidad de incógnito, viene simplemente como un misionero, pero Fray Juan de Tecto nada menos y nada más que era el confesor del rey de España. Entonces, alguien que le podía decir la verdad, alguien que el rey podía confiar lo que él le dijera, su palabra era la verdad, pues era su confesor real. Y cuando Cortés decide ejecutar a Cuauhtémoc, Fray Juan de Tecto brinca y le dice que él no puede hacer eso porque Cuauhtémoc es un rey y que no se puede matar a un rey. Y que él es un enviado de la corona, del rey, y que lo va a delatar, lo va a denunciar si él se atreve a hacer eso. Y Cortés decide asesinarlos a los dos. Esta es la razón por la cual en Izcateopan aparecen dicen los expertos, aparecen restos de dos personas, esqueletos, dos osamentas de dos personas, una anahuaca y otra occidental, pues era Fray Juan de Tecto y Cuauhtémoc. Entonces, fíjese usted algo que nos quita también la historia oficial de la Iglesia Católica. El primer mártir de la Iglesia Católica en México es Fray Juan de Tecto. Es sacrificado, ¿verdad? Y eso a manos de Hernán Cortés. Cortés regresa a la Ciudad de México, en donde recibe la orden de la corona de presentarse en Madrid. Creyendo que le iban a dar el cargo de virrey que había pedido con anterioridad, Cortés se lleva la sorpresa de que le han instaurado un juicio de residencia y que le queda prohibido regresar a México, escribir sobre la invasión y se le retienen sus saberes, teniendo que enfrentar en la península el largo y burocrático juicio. Bueno, es que a partir de la muerte de Fray Juan de Tecto, que oficialmente dice Hernán Cortés, hay dos versiones oficiales. Una es que se perdió en la selva y la otra que murió de hambre. Miren, lo que sí hizo la corona española es que al saber que Fray Juan de Tecto había muerto, inmediatamente saben que es verdad todo lo que dicen, lo malo que dicen de Cortés, y ahí pierde Cortés el apoyo de la corona española. Cortés va a sufrir, regresando de las Cibueras, va a sufrir hasta su muerte el desprecio de la corona española, porque además se entera la corona que Hernán Cortés quería, si no le daban el virreinato, si no lo nombraban virrey, él iba a traicionar a la corona española y se iba a volver el rey de México, iba a ser un reino México. Y eso después lo trataron de hacer sus hijos, ¿no? Esa es otra historia. Por eso de ahí viene la mítica de que los criollos son traidores. Los criollos siempre se han caracterizado en la historia, primero de la colonia y después de México, estos dos últimos 200 años, de ser traidores, impotentes e ineficientes, incapaces. Pero bueno, Cortés de aquí se desploma, la corona española le tiene miedo, porque Cortés es muy, muy famoso en Europa con su libro de las cartas de relación. Cortés es como el prohombre occidental es el inicio pues de lo que vendrá a ser la invasión de todo el continente, luego la invasión de África, de Asia, y lo que es hoy el sistema mundo va a surgir justamente con esta imagen del conquistador, ¿no?
del hombre que él solo es capaz de hacer todo esto. Y yo los invito a que ustedes piensen que si es cierta la historia oficial, pues estamos viendo en Hernán Cortés un prohombre como pues ni Carlomagno, ni Escipión el Africano, ni Napoleón, ni nadie, Hernán Cortés. Pero sabemos que la realidad, pues Hernán Cortés fue un mitómano, un psicópata, un asesino, un ladrón, y murió justamente execrado por la gente de su tiempo, murió en la pobreza, murió en un pleito permanente porque la corona inmediatamente después de esto le mandó a Nuño, a Nuño de Guzmán para hacerle contraparte a Hernán Cortés y quitarle el poder. Entonces, Hernán Cortés empezó a tener una lucha permanente hasta casi la mitad del siglo XVI, tremenda con la corona española, porque le fueron quitando poco a poco los méritos, el poder, porque sabían que era un hombre peligroso y de cuidado. Tan es así que después de la muerte de Fray Juan de Tecto, inmediatamente le mandaron de España el primer juicio de residencia y mandaron un abogado, Ponce de León, y el abogado misteriosamente murió, ¿no? Entonces se sabe que Hernán Cortés lo envenenó y ya no se pudo hacer el primer juicio de residencia. De modo que Hernán Cortés es el símbolo de la actitud criolla en nuestro país acerca de la invasión. Y nada menos y nada más ve usted el monumento que hicieron los criollos para Coyoacán de un Hernán Cortés. Monumento de Hernán Cortés en Coyoacán, en la Ciudad de México. Ve usted este enorme monumento que es de tamaño natural, más grande que el tamaño. Esta es la imagen, pues, del conquistador, ¿no? Por eso tenemos el Paseo del Conquistador, el Hotel del Conquistador, y nosotros pensamos sin darnos cuenta, sí nos han hecho pensar, Sí, que somos Hernán Cortés en potencia, ¿no? Y con sí. tantito poder, somos terribles. Casa de Malinche en Coyoacán, en la Ciudad de México. Vean ustedes la casa de Malinche, como pueden ver, no era una casucha. Y esto les habla del poder que tenía Malinche. Malinche fue una mujer muy poderosa. Desgraciadamente, pues algunas feministas trasnochadas, ignorantes de la historia, han querido manejar a Malinche como cuestión de género y eso están totalmente equivocadas. El concepto de Malinche, malinchista, no es un concepto de género, no es de hombre o de mujer. Malinche es Fox, Malinche es Calderón, Malinche es Despeñadero, Malinche es aquel que traiciona a su pueblo. Y entonces, pues Malinche hay que reconocer, primero que Cortés le quitó la dimensión histórica que tuvo y segundo, pues que fue un personaje pues muy importante y poderoso en su día y este edificio en pleno inicio de la colonia, pues nos habla del poder real que tenía esta mujer. Extremadura, España. Este monumento está en el pueblo de Hernán Cortés. Y bueno, yo estoy de acuerdo, fíjese, yo acepto, sin conceder, que en España Hernán Cortés sea un héroe y que sea el conquistador, pero nosotros no podemos hablar de Hernán Cortés como un héroe y no podemos hablar de Hernán Cortés como el conquistador. Y aquí está un acercamiento de la estatua. Ve usted que en la pierna izquierda está recargada sobre lo que es o que aparenta ser el rostro, la cara, la cabeza decapitada de un guerrero anahuaca, ¿no? Entonces es la exaltación a la barbarie, ¿no? Es Hernán Cortés. Exhumación en 1827 por el historiador Lucas Alamán. Fíjense que hubo un tumulto en 1827. Pues los anahuacas, los macehuales, se rebelaron en contra de los criollos y Lucas Alamán, que era ministro de ese gobierno y entre comillas historiador conservador, fue en la noche a rescatar los restos de Hernán Cortés que estaban en una iglesia y los fue a esconder para que la chusma, ¿no? Sí, los claro. hijos de la Conasupo no fueran No. a tocar los restos del gran conquistador. Y en 1946
Exhumación en 1946 en el Hospital de Jesús. Y estos son pues los restos de Hernán Cortés. Cortés muere el 2 de diciembre de 1547 en su tierra natal sin pena ni gloria, lleno de amargura y resentimiento por no recibir los honores y riquezas que él pensaba merecía, tomado en su tiempo como un traidor muy peligroso para la corona española. Y bueno, la historia se repite cuando un pueblo no la conoce. La historia, el pueblo está obligado o condenado a repetir la misma historia. Y muchos personajes nuestros de hoy, si usted los ve, son exactamente igual que Hernán Cortés, no solamente físicamente, sino nos referimos a su acción. Y las matanzas de los pueblos indígenas, las matanzas de los trabajadores, las matanzas del pueblo que pide, exige sus derechos, pues se sigue dando exactamente igual, pero cambiando el tiempo nada más. Y que es una matanza entre nosotros, Luz, que eso es lo más triste. Lo más doloroso es que es entre hermanos, que es fratricida, alentados por cualquier motivo, ¿no? Pero sigue siendo lo mismo. Esta es entonces la historia de Hernán Cortés. Nosotros vemos aquí una historia de Hidalgo, un criollo que dice es hora de matar gachupines, vivan los reyes de España. Después viene la invasión de los gringos, ¿verdad? Nos quitan más de la mitad del territorio porque nos lo estamos pasando peleando como perros y gatos. Nos ponemos de acuerdo. Después viene la guerra de reforma entre conservadores y criollos, donde vencen los conservadores, los liberales vencen a los conservadores políticamente con la Constitución de 1857 y después militarmente los vencen y entonces los criollos van a Francia a pedir apoyo a Napoleón III para que invada México y venza a sus enemigos, ¿no? Y luego viene Porfirio Díaz, el porfiriato, mátenlos en caliente, con la Imantur, la modernidad, el traer de Francia, de Alemania, de Inglaterra y de España el capital para echar a andar este país. Viene la revolución, es decir, los gringos que dicen América es para los americanos y van a sacar a los europeos. Y pues ya termina la revolución y viene el priato, porque ahora es Prián, y las cosas siguen igual. Esta es una pintura del maestro Siqueiros que dice que este es México, que desde 1519 ha perdido su rostro y que busca un rostro, una identidad. 300 años fue una identidad hispánica, ¿no? Quisimos ser españoles. 100 años después quisimos ser franceses. Y los últimos 500 años hemos querido ser gringos de tercera en vez de mexicanos de anahuacas de primera. Bueno, pues nosotros decimos que para eso tenemos que volvernos toltecas, guerreros de la muerte florecida y conocer nuestra cultura. Por ello nosotros tenemos esta página de Toltecayot que está es un portal, toltecayot.org. Estamos en Facebook como Rostro Propio, Corazón Verdadero y en YouTube con las Toltecápsulas. Y hacemos libros de los cuales Miguel Ángel tiene en California y que es nuestro representante. Tenemos esta plaqueta que es la otra cara de Hernán Cortés y esta es nuestra última adquisición, nuestro último libro, un libro sobre la Toltecayot, la sabiduría de los toltecas. Bien, pues con esto terminamos y ahora le pasamos ¿cómo se dice? El control a Miguel Ángel para que las personas pues puedan participar. Adelante, Miguel Ángel.